35, pero en estos momentos, a día de hoy, 10 de enero de 2025. IBEX 35, 1,08, no, 1,00 en negativo, S&P 500 0,15% en positivo, petróleo Brent 1,57% en positivo, Eurostoxx 50 un 0,16% en negativo y dólares Estados Unidos por euro un 0,00% en positivo. El IBEX agrava las caídas y pierde los 11.800 puntos pendientes del empleo americano. El IBEX agrava las caídas y pierde los 11.800 puntos pendientes del empleo americano. Los inversores vuelven a contar con el faro de Wall Street mientras China sigue sumida en una tendencia bajista. Actualizado al 10 de enero a las 10 de la mañana. ¿Qué hace el IBEX 35? El IBEX 35, que se quedó ayer a las puertas de los 11.900 puntos, ahonda las caídas tras la apertura de la sesión y ya cede alrededor del 1%, perdiendo el nivel de los 11.800 puntos. Las acciones del BBVA y del Sabadell registran descensos moderados tras comunicar ayer el BBVA que rebaja las exigencias de aceptación para excluir la autocartera de la entidad catalana. Wall Street vuelve hoy a la actividad con los inversores pendientes del informe oficial de empleo. ¿Qué valores son los que más suben o más bajan? Los más alcistas son Amadeus con 1,5%, Fluidra con un 0,66%, IA con un 0,35%. Los más bajistas son Repsol con un menos 3,7%, Iberdrola con un menos 2,3% y Enagas con un menos 2%. ¿Qué hacen el resto de las bolsas? Las bolsas europeas registran signo dispar. El DAX alemán, el CAC de París y el MIB italiano suben ligeramente, mientras que el FTSE 100 de Londres cotiza a la baja. Las acciones de China y Hong Kong caen este viernes, ya que los operadores se abstuvieron de aumentar sus inversiones en el mercado a la espera de nuevas medidas de estímulo de Pekín. El Nikkei cae un 0,9%, el Hansen de Hong Kong pierde un 0,9% y el Shanghai Composite se deja un 0,5%. Además, el Banco Popular de China, PBOC, ha anunciado que ha dejado de comprar bonos en los mercados secundarios de forma temporal. En Wall Street vuelve a operar tras cerrar ayer por el Día Nacional de Luto, declarado en memoria de Jimmy Carter. Esta semana se conocieron las actas de la FED, de las que se extrae un enfriamiento de las expectativas de recortes de tipos por el estancamiento de la inflación. Las claves de la jornada de hoy son que se conocen los datos de empleo de Estados Unidos. Los inversores creen que habrá una creación de empleo de 163.000 nóminas no agrícolas frente al dato anterior de 227.000 puestos de trabajo, que la tasa de paro se mantendrá estable en el 4,2% y que los salarios permanecerán con una subida del 2%. Se señala sobre Estados Unidos que ante una economía con un crecimiento más moderado y una inflación contenida, la FED continuará la senda de reducción de tipos en 2025 a un ritmo más pausado, con un máximo de 3 bajadas de tipos. CaixaBank ejecuta el 56,5% de su recompra de acciones en la octava semana de su programa y en España el índice general de producción industrial IPI disminuyó un 3,4% en noviembre de 2024 en comparación con el mismo mes de 2023, tasa 9,9 puntos inferior a la del mes anterior y su mayor retroceso desde el pasado mes de agosto, según informan desde este viernes desde el Instituto Nacional de Estadística INE. En Estados Unidos presenta sus resultados Delta Airlines. Las acciones de la endeudada promotora China Sunac, que llegó a ser una de las más importantes del país antes de la crisis del sector, se hundían este martes casi un 22% después de que el gestor de activos estatal Cinda presentase una solicitud de liquidación en su contra en Hong Kong. Los bonos son protagonistas, con la atención puesta en los gilt británicos, cuyas rentabilidades han disparado al alza por las dudas de los inversores de que el nuevo gobierno laborista sea capaz de embridar el déficit y la elevada deuda del país. La debilidad de la libra esterlina y del mercado de bonos del Tesoro británico Hill parece una consecuencia inevitable de la mala acogida del presupuesto y la gestión de los acontecimientos fiscales propuestos para 2025. Jeremy Hunt inició la tendencia de dejar muy poco margen fiscal y Raquel continuó con ella en el presupuesto de octubre. A medida que los rendimientos de los bonos subían a finales de año, hay que admitir que principalmente impulsados por las noticias de Estados Unidos, el limitado margen fiscal se ha ido erosionando. Esperamos que Ribes haya roto sus propias reglas fiscales recién redactadas cuando el OEBR presente sus previsiones actualizadas a finales de marzo. Se sostiene que con el año recién empezado las perspectivas económicas combinan un cauto optimismo con la preocupación por los retos que puedan venir. Por un lado, el shock inflacionista del año pasado parece haberse disipado, permitiendo políticas monetarias menos restrictivas en todo el mundo, pero por otro lado, las prometidas políticas económicas de la nueva administración Trump, basadas en el proteccionismo y un abordaje más pragmático de la geopolítica,
pueden impactar fuertemente en los mercados, sobre todo en los países emergentes. Se destaca que los recortes previstos de los tipos de interés de la Reserva Federal ya se han reducido de 4 a 2 para el próximo año, lo que limita la capacidad de los bancos centrales de los mercados emergentes para relajar la política monetaria sin aumentar la vulnerabilidad de sus divisas. Pero, sin embargo, también hay oportunidades. Algunos países del sur de Asia, en particular Vietnam, India, América Latina, México y Europa emergente, Polonia, Hungría, podrían beneficiarse de los cambios en la cadena de suministro. Además, algunas economías de la CEMA, respaldadas por una inflación moderada y una combinación de políticas menos restrictivas, también tienen cierto potencial. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas hoy, 10 del 1 de 2025? El euro baja a los 1,0291 dólares. El petróleo Brent de referencia en Europa sigue avanzando y se sitúa por encima de los 77 dólares el barril. Y el rendimiento del bono español a 10 años retrocede al 3,212%. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal. A punto de llegar a los 1000 suscriptores. Venga, suscribirse. Todos los que visualizáis este canal y veis este canal tenéis que apoyarlo para tener siempre información gratuita y a la última en leyes. Gestoría, YouTube, suscribirse. Repito, Gestoría, YouTube, suscribirse.